El infame pacto entre China comunista y el Vaticano. En un momento en que gran parte del resto del mundo está comenzando a despertar a la represión, la mendacidad y los peligros del régimen del Partido Comunista Chino, el Vaticano se está vinculando más con ellos. Y es que es un momento en el que el régimen comunista chino está intensificando la represión dentro de la región, incluyendo a los católicos dentro de China. El Papa Francisco está renovando un acuerdo con Beijing que no ha dado ningún beneficio, excepto para el presidente Xi Jinping. Hace 2 años, el Vaticano firmó un acuerdo provisional con Beijing, válido por 2 años. Había pasado mucho tiempo y otros trataron de advertir de los peligros antes de que este acuerdo se concretara. A los sacerdotes de la diócesis de Yujiang, bajo vigilancia, se les ha prohibido participar en cualquier actividad religiosa en calidad de clérigos, después de que se negaran a unirse a la llamada Iglesia Patriótica del régimen, y al obispo Lu Xinping se le prohibió celebrar la misa. Esto ya se veía venir desde un principio. Todo el acuerdo estaba equivocado. En primer lugar, el momento. En medio de la peor represión de la religión desde la Revolución Cultural, el texto era y sigue siendo secreto, así que nadie más que sus negociadores y el Papa conocen los detalles de dicho acuerdo. El resultado de esto fue dar a una dictadura atea un papel de decisión en el nombramiento de obispos. Al Papa muchos creyentes decidieron darle el beneficio de la duda en cuanto a este acuerdo. Sin embargo, en los últimos 2 años nada más hace pensar que el escepticismo sobre el mismo está bien fundado. Hoy están convencidos de que este acuerdo es profundamente ingenuo, equivocado, inmoral y sumamente peligroso. Muchos no dudan de las buenas intenciones del acuerdo, pero sencillamente es algo fuera de lugar. Para empezar, porque la liberación del clero católico y los laicos en la cárcel antes de que se firmara el trato no se hizo y se aseguró como una condición previa. Tal y como está y hasta donde sabemos, no han habido liberaciones, sino más arrestos y detenciones, como el caso de la provincia de Jiangxi. Incluso en Hong Kong, el régimen parece haber ejercido ya una influencia sobre la diócesis católica, directa o indirectamente. El cardenal Yong Tong dio instrucciones a los sacerdotes de cuidar su lenguaje en las homilias y evitar hacer comentarios políticamente provocativos. La diócesis ha dado nuevas instrucciones a las escuelas católicas para que desalienten la participación de los estudiantes en las protestas y ha publicado libros de texto religiosos con orientaciones sobre la forma en que los estudiantes de Hong Kong pueden contribuir a su nación con un claro sesgo pro-Beijing. Se han prohibido efectivamente las iniciativas de los activistas católicos para movilizar una campaña de oración por Hong Kong. No está claro si la presión para estas medidas vino de Beijing o de Roma, o por miedo en la diócesis de la ira de ambos. El descaro del régimen apretando las tuercas en Jiangxi solo días antes de la renovación de dicho acuerdo ilustra lo unilateral del mismo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo que la semana pasada el acuerdo fue implementado con éxito y que las 2 partes continuarán manteniendo una estrecha comunicación y consulta, mejorando las relaciones bilaterales. Y desde el punto de vista de Beijing, tiene razón, el acuerdo ha sido exitoso para el control del régimen sobre la Iglesia en China, reprimiendo la disidencia y comprando, por supuesto, el silencio del Papa. Francisco, que la mayoría de los domingos pone de relieve una u otra área de injusticia y derechos humanos en todo el mundo, ha permanecido notoriamente silencioso sobre la persecución de los cristianos en China, las atrocidades cometidas contra los uigures, que bien pueden equivaler a un genocidio, o la represión en Hong Kong o en el Tíbet. Hasta ahora no ha habido de su parte ni una palabra de oración o solidaridad por los pueblos reprimidos de China o por los creyentes en la Iglesia. Lo ideal sería que las organizaciones abogaran por el abandono de este acuerdo, pero hay 2 razones por las que todavía no se ha hecho. Primero, caerá en oídos sordos.
Los diplomáticos del Vaticano están totalmente decididos y este acuerdo será renovado. Segundo, aún no sabemos en detalle qué es lo que hay dentro del acuerdo. Es difícil rechazar categóricamente un texto que aún no se ha visto en su totalidad. Pero la pregunta es, ¿por qué no se conocen los detalles de dicho acuerdo? Quienes apoyen este acuerdo buscarán la forma de justificarlo como un juego largo, pero de ser así, es un juego demasiado largo para los millones de uigures en campos de prisioneros, esclavos o bajo vigilancia orwelliana. Demasiado largo para las iglesias que son arrasadas, cerradas, se encuentran bajo vigilancia o cuyas cruces son derribadas y los sacerdotes encarcelados. Demasiado largo para los prisioneros de conciencia cuyos órganos son cosechados. Demasiado largo para Hong Kong, cuyas libertades están siendo rápidamente desmanteladas. El Partido Comunista Chino sabe bien cómo hacer uso de lo que Lenin escribió como idiotas útiles. Mao era adepto a usar compañeros de viaje. Cuando tienes a los oficiales del Vaticano ensalzando las virtudes del comunismo chino, como el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias, el obispo Marcelo Sánchez Sorondo lo describió como el mejor ejemplo de la esperanza social católica. Es evidente que el Vaticano ha proporcionado a Beijing tanto idiotas útiles como compañeros de viaje.